Hoy vamos a ver la entrada que tomamos en oro a inicio de esta semana. Entonces, como ya sabemos, el oro usualmente es un metal que es sumamente alcista desde el principio de todo el tiempo. Lo podemos ver completamente alcista. Podemos ver cómo durante la semana anterior incluso el precio rompió sobre el rango que habíamos tenido desde más o menos desde marzo de inicio del año. Ya teníamos alrededor de 5 meses atrapados dentro de ese rango, pero aquí como podemos ver con una super vela fuerte alcista, pudimos romper ese rango que teníamos acá. Vamos a marcarlo para verlo más claramente. En semanal todo este rango. Ahí son muchísimos pips donde pudimos aprovechar varias entradas durante todo ese rango. Sin embargo, ahora podemos ver claramente el rompimiento para continuar con una tendencia claramente alcista. Diario, pues podemos ver lo mismo, podríamos ver el rango que estábamos hablando y ahora podemos ver un fuerte rompimiento. Tenemos todo este mega impulso aquí. El precio hasta el momento no se ha querido detener, solo hemos tenido una pequeña vela hacia abajo, pero como vemos el precio continúa. Así que ya sabemos que las entradas de mayor probabilidad son entradas alcistas. Hemos estado tratando de tomar entradas a veces cuando encontramos algún punto en el que podría haber un retroceso, sin embargo pues son entradas que no se pueden aprovechar de tan buena manera, no podemos esperar al revés como usualmente lo hacemos cuando operamos a favor de la tendencia. Así que vamos a recordar que a menos de que veamos cambios en estructura en una hora, no vamos a hacer entradas en contra. Vamos siempre a seguir la estructura que en este momento es alcista, ¿ok? Em, pues esto ya, como estábamos comentando, es el análisis para una entrada que ya tomamos. Uy, aquí simplemente vamos a ver las razones por las cuales tomamos esa entrada, que la verdad fue una entrada bastante buena. Ya vamos a ver. Y aquí, pues como podíamos ver, todo esto es el impulso alcista, pues que dio rompimiento, que creó un nuevo máximo histórico, que es máximo pues, hasta el momento es en donde estamos viendo la acción del precio. ¿Ok? Pues sí, aquí podemos ver claramente donde se forman mínimos y máximos cada vez más altos. Y ya sabemos que en nuestras entradas, lo ideal siempre vamos a buscar rangos dentro de una hora. Aquí podemos ver donde claramente tenemos un retroceso en una hora, lo que nos permite buscar un nuevo rango. En este caso tenemos el rango que está marcado dentro de esta zona gris. Y aquí podemos ver, observar diferentes cosas. Primero que todo, podemos ver cómo tenemos aquí una zona de liquidez. Aquí tenemos lo que parece ser una continuación en una hora. Si lo vamos a observar en 15 minutos, podemos ver un retroceso mucho más claro. Por lo cual aquí es muy posible donde vamos a tener liquidez que los market makers podrían aprovechar, ¿ok? Para poder continuar con el precio hacia el alza. Entonces, estas son de las primeras razones por las cuales vemos que podría ser una buena posibilidad tener un punto de entrada aquí abajo. Vemos claramente como el precio continúa siendo alcista en una muy buena estructura en 15 minutos, ¿ok? Entonces, repetidamente tenemos liquidez en esta zona y también, como podíamos ver, debajo de este punto tenemos un desbalance, un fair value gap, ¿verdad? Tenemos un espacio entre esta mecha de acá y la mecha de acá, que aquí se trató pues de mitigar, pero no logramos llegar hasta acá y pues ya sabemos que el precio a veces puede simplemente mitigar de esta manera, pero muchas veces va a buscar llenar este espacio que tenemos acá más, por lo que podemos ver aquí, vean como aquí en esta zona de oferta. Vean cómo trazo la línea. Estamos quedando esta vela justo, donde está el límite de la zona de oferta. No está rompiendo tan claramente. Y aquí estamos viendo un pequeño rompimiento con esta otra vela. Lo mismo aquí. Por lo cual el precio, a pesar de que vemos que está subiendo, no está subiendo con la fuerza que esperaríamos. Por lo cual sí es muy posible que necesitemos tomar liquidez en un punto anterior. Y aquí a la hora de hacer una zona en una hora, pues es muy posible que esta sea una buena toma de liquidez y además, como vemos, el Fair Value Gap también en una hora, ¿ok?
Como siempre, vamos a apoyarnos en lo que es el retroceso simple, que simplemente es desde abajo, de mecha a mecha, en todo lo que sería nuestro rango. Aquí podemos ver, tenemos muchos más niveles, claramente, con pasarlos, pero simplemente aquí, como vemos, esta es la última vela antes de que se diera realmente el rompimiento de esta zona de oferta, pues esta es la que nos daría mayor interés en este caso, y serían el nivel del 0.7 y siempre, obviamente, vamos a buscar más confluencias, no solamente quedarnos con el nivel del 0.7 y vamos a trazar una temporalidad menor, como lo que es en 15 minutos, o incluso este lo fuimos a refinar a 5 minutos. Tenemos lo que es un escenario de liquidez al rompimiento, un escenario uno. ¿Ok? Aquí tenemos esta estructura de aquí, que en un minuto incluso es todavía más clara. Aquí podemos ver como parece ser hasta un hombro, cabeza, hombro lo que tenemos acá. Y tenemos pues esta zona. Lo podemos marcar incluso aquí para que sea más claramente donde tenemos lo que parece ser una cuña y se da rompimiento de esa cuña. Aquí vamos a trazar entonces desde el último impulso que da el rompimiento a esa zona. Aquí vamos a trazar en el promedio de las mechitas. Entonces sería esta lineecita de acá. Y aquí se da el impulso que genera el rompimiento a esta estructura y el último impulso que tenemos hasta llegar aquí a la parte de arriba. ¿Ok? Entonces, en ese caso, aquí tenemos que el nivel 1.5 nos da una muy buena confluencia con el nivel 0.7. Se va regresando un poco arriba. Aquí podemos verlo más claramente. Ven que tiene está bastante cerca, está alrededor de 6 pips nada más. Eso nos da una muy buena indicación y véanlo que incluso aquí podemos marcar todo lo que era la vela que podríamos ver, ¿verdad? Toda esta vela es la vela donde podría existir liquidez, nada más que recuerden que a la hora de utilizar lo que son los Fibonacci nos ayudan a encontrar las mejores zonas dentro de nuestras velitas o dentro de nuestra zona de oferta y demanda. El punto más exacto. Recuerden que siempre el Fibonacci nos va a llevar al punto más cercano a lo que podría ser la liquidez en ese caso, ¿verdad? No necesariamente significa que va a llegar exactamente a este punto, puede llegar un poquito más arriba, un poco más abajo, y por eso también no simplemente nos apoyamos en ver los Fibonacci, vamos a hacer un conjunto entre lo que es los Fibonacci y lo que serían nuestros bloques, ¿ok? En este caso, este es el bloque principal en 15 minutos, pero vean que aquí esto sería una zona gigantesca, la verdad es una zona 6.41 a 6.36, son alrededor de 50 pips. A pesar de que para muchos traders eso sería algo normal, ya sabemos que nuestra operativa no nos permite para nada nunca un trade de ese tipo. Aquí lo máximo que podemos buscar o lo que usualmente buscamos son trades idealmente de 10 pips, a los cuales le sumamos unos cuantos pips para tomar en cuenta lo que serían los spreads en los brokers. Le sumamos alrededor de unos 2 pips hacia arriba y unos 2 o 3 pips hacia la parte de abajo también, pero nunca excediendo los 15 pips. Siempre vamos a buscar que lo ideal sea en TradingView son 10 pips y simplemente le hacemos esa suma extra para tomar en cuenta lo que serían los spreads, porque muchas veces vamos a ver que si las entradas son bastante precisas y pues nos hemos quedado afuera algunas veces simplemente por cuestión de spread. ¿Ok? Entonces, siempre vamos a buscar refinar nuestras entradas. Idealmente vamos a buscar los bloques de 1 hora, 15 minutos y vamos a refinarlos en 5 minutos y 1 minuto. Muy importante, ¿verdad? Que vamos a buscar las velas que estén dentro de ya esta vela que estamos buscando acá. No vamos a buscarla ni más arriba ni más abajo. Simplemente dentro de la que ya detectamos que vamos a encontrar muy posiblemente liquidez. ¿Ok? Así que aquí ¿qué vamos a hacer? Vamos a simplemente seguir buscando. Aquí pues teníamos un Fair Value Gap también aquí ínfimo, veanlo, es pequeñito. Al final de cuentas es muy similar a la zona donde está nuestro Fair Value Gap en 1 hora. Por eso no lo tenemos también marcado en 15 minutos. Es básicamente la misma zona, el mismo espacio. Vamos a
bajar para refinar en 5 minutos y aquí podemos ver como si en 5 minutos incluso tenemos debajo del Fair Value Gap porque vea que aquí lo teníamos arriba del bloque. Ven que incluso en 5 minutos sí lo tenemos dentro del bloque. Aquí podemos ver otro Fair Value Gap. Así que podemos seguir refinando. Vean, estábamos analizando la vela de las 7 de la noche. Esta sería la vela entonces 7, 7 y 5, 7 y 10 y 7 y 15. Ok, estas serían las tres velas que deberíamos analizar. Que hasta aquí se completaría entonces a las 7:15, ya esta sería la vela que da de 7:15 a 7:20 y aquí vamos, vean como cada vez vamos reduciendo un poco el espacio, ya pasamos como de 50 pips, ahora vamos como por 30 y aquí estamos debajo de ese Fair Value Gap, pero aún así vean que si llegáramos a pensar en poner nuestro punto de entrada aquí arriba, estamos demasiado lejos todavía de lo que serían nuestros niveles de Fibonacci, o sea, todavía no tiene sentido estar buscando las entradas aquí arriba. Vamos a refinar un poco más, a buscar en un minuto, porque ese bloque de 5 minutos es, como podemos ver, todavía, regresando, todavía es bastante grande, ¿ok? No lo vamos a esperar tampoco acá, porque a pesar de que es una buena mechita, que ahí podría haber un retroceso de un minuto, pues estamos todavía muy arriba de nuestros niveles de Fibonacci. Y ya sabemos que mínimo, mínimo, el precio va a llegar a tocar el precio de retroceso simple. Hay veces que nos quedamos fuera porque no toca el del escenario uno o el escenario 2 que estemos utilizando, o el escenario 3, pero en este caso siempre, 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 siempre va a llegar mínimo a tocar el nivel del retroceso simple, que sería este que tenemos aquí en morado. ¿Ok? Entonces vamos a ir a una hora para refinar nuestros bloquecitos. Aquí vamos a ver, esto tendríamos, siempre estamos buscando entre el bloque de las 10 a las 10 y 5, 10 y 15, entonces sería entre esta vela de acá y esta vela de acá. Ya hablamos que este punto de aquí no sería ideal, ¿por qué? Porque tenemos los niveles de Fibonacci debajo de esta vela, pues se ve bastante llamativa, bastante, bastante llamativa, pero ¿por qué no? Porque todavía tenemos incluso el nivel del retroceso simple, está un poquito más abajo y además, podemos ver que tenemos un último Fair Value Gap, ¿verdad? En este caso nos podríamos arriesgar a que el precio nos deje fuera, pero es mejor que el precio nos deje fuera a que nos esté sacando, porque estamos tomando las entradas muy arriba, ¿verdad? Cosa que ya nos ha pasado, entonces por experiencia vamos a tratar de esperar las entradas lo más abajo posible. En este caso vemos como este bloquecito está bastante, bastante hermoso, es un bloque pequeño. Es un bloque, vamos a ver, 36715, 36715, 36615. Es un bloque de alrededor de 10 pips. Y según estábamos comentando ahora, que son el tipo de entradas que buscamos, entradas de alrededor de 10 pips. En este caso, el tipo de entradas que nosotros buscamos es simplemente dejando nuestro stop loss unos cuantos pips debajo de lo que sería la DZ de ese bloque, o sea, la mechita de aquí abajo del bloque. Y ya con eso estaríamos bien. No es necesario que vayamos a buscar que quedemos aquí debajo de esto, porque vean como ya ahí nos incrementaría exponencialmente de manera desmedida lo que sería nuestro spread. Ya volveríamos otra vez a tener el spread, el stop loss de unos 60 pips, ¿verdad? No, no tiene sentido. Nuestra operativa ya sabemos que es simplemente unos cuantos pips debajo de lo que sería el bloquecito que estamos utilizando, ¿ok? Y aquí es muy posible, ya vemos que en este caso este bloque no ha sido tocado ni una sola vez, entonces es muy posible, como hemos aprendido, pues que el precio simplemente toque aquí, llegue aproximadamente al 50% y a partir de ahí rebote. En ocasiones, como hemos notado, hay veces que el precio ya ha tocado ese bloque, entonces en esos bloques casi que el 99% de las ocasiones va a llegar a tocar incluso un poquito más abajo de lo que sería la de Z, entonces en esas ocasiones lo ideal es siempre esperarlo en la Z del bloque, pero en este caso, como vemos, como no se ha tocado ni una sola vez y tenemos incluso el Fair Value Gap aquí, es muy posible que el precio venga a buscar llenar el Fair Value Gap, tocar el bloque y tener una reversión y continuar con la dirección del precio hacia arriba, ¿ok? Esto simplemente recuerden que aquí estamos esperando un retroceso para facilitar la continuación del movimiento alcista, ¿ok? Eso es súper importante que lo tengamos en cuenta, ¿ok? Vean que aquí tenemos pues ya demasiados confluencias, demasiados detalles que nos indican que el precio pues por probabilidad podría llegar aquí, ¿verdad? Recuerden que siempre aquí no es como que estamos adivinando,
simplemente son probabilidades a partir del análisis técnico, porque aquí no sumamos análisis de noticias ni absolutamente nada, aquí simplemente nos enfocamos en lo que es la estructura, en lo que es la acción del precio y en detectar zonas de liquidez, como podemos ver acá, para poder tomar entradas más precisas y que nos vayan a dar el revés bastante altos, ¿verdad? En este caso ya tenemos pues lo que serían los niveles de Fibonacci, ya tenemos nuestro bloquecito, ahora podemos definir con la herramienta cuál sería nuestro punto de entrada. Aquí por el nivel de Fibonacci yo le marcaría me gustan los números redondos, entonces serían 36, 37. 10 pips de stop loss. Recuerden que, como mencionamos, siempre cuando lo vamos a agregar dentro del MetaTrader, le vamos a agregar un par de pips por el spread, ¿verdad? Porque estamos viendo, estas son entradas más para un par o un metal como el oro, porque tiene tanta liquidez y es tan volátil, pues que puede parecer un poco riesgoso o eh, que puede ser un poco difícil de tener ese tipo de entradas, pero ya sabemos pues que con la paciencia y haciendo el análisis de esta manera, siempre refinando, podemos tener entradas de ese tipo sin mucho problema, ¿verdad? Pero por el tema de los spreads, vamos a agregar unos cuantos pips más para ojalá poder aprovechar la mayor cantidad de entradas y que no simplemente nos quedemos afuera por tema de spread, ¿ok? Eh, En TradingView simplemente la vamos a dejar así, ya con 10 pips, y ahí estaría bien. La modificación es a la hora de ingresar la entrada o programarla en la herramienta de MetaTrader. ¿Ok? Y comencemos para definir ahora sí lo que son los puntos de salida. Aquí no es que vamos a buscar simplemente porque vamos 2-1 o 3-1, no. Aquí las cosas no funcionan de esa manera. Nosotros trabajamos de manera más técnica, o sea, nuestras salidas van a tener un fundamento técnico, ¿verdad? No simplemente vamos a decir arbitrariamente porque quiero salir aquí en tanta ganancia o lo que sea, que de esa manera o podríamos buscar a veces demasiadas ganancias o podríamos limitar nuestra ganancia, ¿verdad? Buscando simplemente decir, ok, no, listo, vamos en un RB de 1 a 5 o qué susto esta vela como va para abajo, no. Nosotros vamos a confiar en nuestras entradas. Ya hemos visto que por hacer ese tipo de cosas a veces hemos perdido ganancias bastante sustanciales. Entonces, siempre vamos a confiar en nuestros análisis y vamos a definir, ya vimos como lo que es el punto de salida de una manera técnica, igual los puntos de salida en ganancia de una manera técnica. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Ya sabemos que el mínimo, el absolutamente mínimo que deberíamos de buscar si estamos haciendo bien nuestras entradas, nuestros análisis, estamos siendo pacientes, no estamos tomando entradas solo por tomarlas. El mínimo, mínimo, mínimo sería buscar el nivel de arriba o debajo del rango. En este caso, como estamos buscando compras, sería la parte de arriba de nuestro rango o el nivel cero del Fibonacci, ¿verdad? En este caso nos daría un RB de 22.4 o idealmente, ya sabemos pues que el oro usualmente no simplemente llega a nuestro máximo del rango, sino que usualmente se desplaza muchísimos pips arriba de lo que sería ese cero. ¿Y cómo podríamos hacer nuevamente para no tomar una decisión arbitraria y nada más decir, uy, porque me gusta este número, me parece un número bonito? Lo que vamos a hacer es, ya vimos lo importante y lo preciso que puede ser el Fibonacci, ¿verdad? Ya sabemos que nos ayuda muchísimo. Aquí lo que vamos a hacer es usar el Fibonacci de manera inversa. Simplemente vamos a marcar desde la parte superior, de donde va a comenzar el retroceso que nos podría, ¿verdad? Que nos podría llevar a nuestro impulso, a nuestro punto de entrada, perdón. Aquí simplemente vamos a marcar otra vez con nuestro Fibonacci y vamos a utilizar lo que son los diferentes niveles como punto de take profit. Ya sabemos que el nivel 1.1, 1.2 son muy posibles de tomar. Niveles que son muy interesantes son el 1.5, el 1.6. Así que vamos a esperarlo unos cuantos pips debajo del 1.618. Ok, vamos a dejarlo. Ya hablamos de números redondos, todo más fácil para la cabeza. Si era 3673, vamos a dejar un par de pips más abajo. Ahí por temas de spread y todo. Muy posiblemente ni siquiera llegue aquí, ya va a llegar un poco más arriba. Pero ya sabemos, por temas de spread siempre dejan un poquito más abajo. ¿Ok? Y en este caso, incluso vean un nada despreciable RB
de 1 a 36, ¿ok? Y ya sabemos, pues este tipo de entradas sí son muy posibles, nada más pues tenemos que ser pacientes y usualmente también con ser pacientes me refiero a ser pacientes a la hora de esperar a que tanto el precio, la acción del precio nos dé un buen punto de entrada, como también a la hora de salir, porque ya sabemos, usualmente el precio no toma más de unos días, en promedio son alrededor de unas 12 horas que toma el precio en reaccionar desde el punto en el que se activa nuestra entrada a los puntos de salida que nosotros definimos. ¿Ok? Entonces, ya vimos como tanto de manera técnica podemos definir nuestros puntos de entrada como nuestro punto de salida en pérdida, como nuestro punto de salida en ganancia. Así no estamos simplemente diciendo, uy, sí, porque a mí me parece que aquí este precio está bonito. No, todo lo vamos a basar a partir de los Fibonacci, porque recuerden, el Fibonacci, ¿qué es lo que hace? Simplemente nos ayuda a medir cuál podría ser el posible efecto de los impulsos o retrocesos que estemos midiendo en este caso, ¿ok? Y pues si no saben qué es la herramienta del Fibonacci, es algo súper importante que deberían aprender. Es algo que se presenta en la naturaleza, en la formación de tantas estructuras que por algo funciona también en el tema del trading. Hay veces que literalmente parece como si fuese magia, ¿verdad? Y pues hasta aquí llegó lo que era el tema del análisis. Nada más a recapitular. Aquí pues tenemos la entrada porque veíamos nuestro rango, vemos como el precio, a pesar de que se encontraba en un movimiento alcista, lo veíamos que se movía un poquito más despacio, por lo cual era muy posible que pudiera venir a buscar liquidez debajo de esta zona en una hora, que la vemos súper clara en 15 minutos, la liquidez. Tenemos los bloquecitos que fuimos refinando desde 15 minutos hasta 1 minuto, que nos iba a dar este bloquecito de aquí abajo. Y siempre enfocándonos en lo que serían nuestros Fibonacci, porque los Fibonacci nos ayudan a encontrar las zonas más exactas dentro de nuestros bloques. En vez de habernos enfocado en tomar una entrada de unos 60 pips, aquí nos estamos enfocando en tomar una entrada simplemente de 10 pips porque logramos refinar por medio de utilizar el conjunto entre los bloques de entrada y lo que serían los niveles de Fibonacci. Y hasta aquí sería lo que es nuestro análisis. Nos vemos en lo que sería el postmortem de esta entrada.